El hombre de la arena. E.T.A. Hoffmann. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Cuentos Extraños. Weird Tales. El hombre de la arena. 1815. Nathaniel Alouizar. Seguramente os encontraréis muy inquietos, puesto que hace ya tanto tiempo que no os escribo. Mi madre se sentirá angustiada y Clara pensará que estoy llevando aquí una vida disoluta y que me he olvidado por completo de su imagen dulce y angelical que tan profundamente llevo grabada en mi corazón y en mi alma. Pero no es así. No hay día, no hay hora que pase sin que piense en todos vosotros y en la encantadora imagen de mi Clarita, que aparece constantemente en mis más bellos sueños. Sus ojos transparentes me sonríen con ternura, como solían hacerlo en otro tiempo, en cuanto yo llegaba. Ah, ¿cómo hubiera podido escribiros en el terrible estado en que se halla mi espíritu y que aún hoy turba mis pensamientos? Algo espantoso ha penetrado en mi vida. Sombríos presentimientos de un destino cruel y amenazador se ciernen sobre mí como la sombra de esas nubes negrísimas que ningún rayo de sol puede atravesar. Pero ahora te contaré qué es lo que me ha sucedido. Tengo que hacerlo, lo sé, pero solo con pensarlo ya me parece escuchar a mi alrededor el estrépito de vuestras carcajadas burlonas. Ah, mi querido Alouizar, ¿cómo haré para que comprendas, aunque solo sea aproximadamente, que lo que me ocurrió hace unos días ha alterado mi vida de una manera tan adversa? Si estuvieras aquí, lo comprobarías tú mismo, pero ahora temo que me consideres un visionario chiflado. En pocas palabras, esto tan espantoso que me ha ocurrido, y cuya nefasta impresión trato en vano de evitar, no es más que el simple hecho de que, hace unos días, en concreto el 30 de octubre a las 12 de la mañana, un vendedor de barómetros se presentó en mi cuarto con la intención de ofrecerme su mercancía. No le compré nada, y le amenacé incluso con arrojarlo escaleras abajo, por lo que él mismo optó por marcharse apresuradamente. Sospecharás que solo la existencia de extrañas circunstancias que hayan influido profundamente en mi vida explicarán que la persona de aquel infeliz buhonero haya podido ejercer sobre mí un efecto tan terrible. En efecto, así es. Lucho con todas mis fuerzas por guardar la compostura y contarte, calmado y con paciencia, algunos acontecimientos de mi niñez que harán que, con tu perspicacia, lo veas enseguida todo claro y transparente, en imágenes luminosas. Apenas he comenzado a contarte mi relato y ya te oigo reír, y a Clara, exclamar, pero si esto no son más que niñerías. Reíd, os lo ruego, reíos de mí de todo corazón, os lo suplico. Pero, Dios de los cielos, los cabellos se me erizan y es como si os conjurara a reír en loca desesperación, tal y como Franz Moore conjura a Daniel, 43. Pero, comencemos de una vez. Excepto a las horas de las comidas, mis hermanos y yo veíamos muy poco a nuestro padre. El cargo que ocupaba le mantenía atareado la mayor parte de su tiempo. Después de cenar, la cena, siguiendo la antigua costumbre, se servía a las 7, íbamos todos juntos con nuestra madre al gabinete de trabajo de mi padre y nos sentábamos alrededor de una mesa redonda. Mi padre fumaba tabaco, y, mientras fumaba, tenía también la costumbre de beber un gran vaso de cerveza. A menudo solía contarnos multitud de historias maravillosas, y tanto se lo ponía en sus narraciones que se olvidaba de su pipa hasta que ésta terminaba por apagarse. Yo tenía que encenderla de nuevo acercándole un pedazo de papel ardiendo, cosa que me producía un gran placer. Otras veces nos daba libros ilustrados y permanecía silencioso e inmóvil en su sofá, exhalando inmensas bocanadas de humo, de manera que todos nosotros parecíamos estar flotando entre niebla. Durante estas otras veladas mi madre estaba muy triste y, apenas el reloj daba las 9, exclamaba, «Vamos, niños, a la cama, que está a punto de llegar el hombre de la arena, 44, ya casi lo oigo».
Y de verdad que yo escuchaba en tales ocasiones unos pasos lentos y pesados que parecían ascender por la escalera. Aquel debía de ser el hombre de la arena. Cierta noche, en que el ruido de esos pasos me asustó más que de costumbre, le pregunté a mi madre mientras nos acompañaba a la cama: «Mamá, ¿pero quién es ese hombre de la arena tan malvado que siempre nos separa de papá? ¿Qué aspecto tiene?» «Cariño mío, el hombre de la arena no existe», respondió mi madre. «Cuando digo que viene el hombre de la arena, solo quiero decir que ya tenéis sueño y que apenas si sois capaces de mantener los ojos abiertos, como si los tuvierais llenos de arena». La respuesta de mi madre no me tranquilizó lo más mínimo. Antes bien, en mi alma infantil aumentó la certeza de que mi madre negaba la existencia del hombre de la arena solo para que no nos asustásemos. Pero lo cierto era que yo siempre lo oía cuando él subía por la escalera. Lleno de curiosidad, deseando saber más sobre ese hombre de la arena y sobre su relación con nosotros, los niños, le pregunté finalmente a una vieja criada: «Aya de mi hermana pequeña, ¿qué clase de personaje era aquel hombre de la arena?». «Pero Tanelchen, 45, contestó, «¿aún no lo sabes? Es un hombre malo que viene a ver a los niños cuando no quieren acostarse y les arroja puñados de arena a los ojos, que saltan de sus caras ensangrentados. Después coge esos despojos sanguinolentos, los echa en un saco y se los lleva hasta la media luna, donde sirven de alimento a sus hijitos, que están allí en el nido y que tienen un pico ganchudo como el de las lechuzas, con el que picotean los ojos de los niñitos traviesos». De forma espantosa se perfiló en mi interior aquella cruel imagen del terrible hombre de la arena, así que, cuando por las noches oía el crujido de sus pasos en las escaleras, todo mi cuerpo temblaba de angustia y de terror. Mi madre solo obtenía de mí como respuesta a sus incesantes preguntas sobre la causa de mi estado un desesperado chillido ahogado en llanto: «El hombre de la arena. El hombre de la arena». Entonces yo corría a mi dormitorio y pasaba toda la noche atormentándome con la temible aparición. Cuando ya fui lo suficientemente mayor como para comprender que aquella historia del hombre de la arena y de su nido en la media luna, tal y como me la había contado la vieja criada, no podía ser muy cierta, aquel ser siguió siendo para mí, a pesar de todo, un fantasma amenazador. El terror me embargaba y me oprimía no solo cuando lo oía subir las escaleras, sino, además, cuando lo sentía abrir con violencia la puerta del gabinete de trabajo de mi padre y entrar allí. A menudo sus ausencias se prolongaban, mientras que otras veces venía casi a diario. Esto duró unos años, y yo no conseguía acostumbrarme a aquel extraño espectro, ni tampoco conseguía borrar de mi mente su sombría imagen. Su relación con mi padre comenzó a ocupar cada vez más mi fantasía. Un miedo insuperable me impedía preguntarle directamente a él algo detallado sobre dicha relación, pero las ganas de investigar el secreto yo mismo, ver por mi cuenta a aquel fabuloso hombre de la arena, era algo que había ido gestándose en mi interior con el paso de los años. El hombre de la arena me había abierto las puertas al mundo de lo maravilloso, al mundo de la aventura y de la fantasía, que ya de por sí arraiga con tanta facilidad en el espíritu de los niños. Nada me agradaba tanto como oír o leer horribles historias de duendes, brujas, gnomos y cosas por el estilo, pero, por encima de todos aquellos personajes, por encima de aquellas aventuras, se hallaba el hombre de la arena, cuya imagen yo dibujaba con tiza o carbón por todas partes, en las mesas, armarios o sobre las paredes, representándola con las figuras más extravagantes y repulsivas. Cuando cumplí 10 años, mi madre me trasladó de la habitación de los niños a un cuartito para mí solo. Este se hallaba en el corredor, muy cerca del gabinete de trabajo de mi padre. Todavía por aquel entonces teníamos que retirarnos rápidamente cuando, al dar las 9, sentíamos entrar en casa al desconocido. Desde mi pequeña habitación lo oía irrumpir en el cuarto de trabajo de mi padre y poco después me parecía percibir como un vapor sutil, oloroso y extraño se extendía por toda la casa. Junto a la enorme curiosidad,
creció también en mí el valor de conocer de cualquier forma al hombre de la arena. Muchas noches me deslizaba con gran sigilo desde mi cuarto al corredor cuando mi madre ya se había ido, pero nunca podía atisbar nada, pues el hombre de la arena cerraba siempre la puerta antes de que yo llegara al lugar desde el que hubiera podido verlo. Al fin, empujado por una curiosidad que ya era irresistible, decidí que me ocultaría en la mismísima habitación de mi padre y que allí esperaría al hombre de la arena. Cierta noche, alertado por el mutismo de mi padre y la tristeza de mi madre, comprendí que habría de venir el hombre de la arena, entonces simulé un gran cansancio. Abandoné la habitación poco antes de que dieran las 9 y me escondí en un rincón que había junto a la puerta del gabinete de mi padre. Se oyó chirriar el portalón de la casa, y en el vestíbulo sonaron unos pasos lentos y amenazadores que se dirigían hacia las escaleras. Mi madre pasó apresuradamente junto a mí llevándose a mis hermanos. Muy lentamente, abrí la puerta del gabinete de mi padre. Este se hallaba sentado, como de costumbre, inmóvil y en silencio, de espaldas a la puerta. No advirtió mi presencia. Rápidamente me deslicé con mucho sigilo tras una cortina que pendía de un armario abierto, situado allí mismo, detrás de la puerta, en el que mi padre colgaba sus ropas. Cerca, cada vez más cerca se oían aquellos pasos malditos. Afuera, un carraspeo, un murmurar y un extraño jadeo. El corazón me latía frenéticamente, pletórico de expectación y ansiedad. Justo frente a la puerta, unos pasos más sonoros, un golpe violento en el pomo, y la puerta que se abre con estrépito. Esforzándome por recobrar mi valor, me atreví a mirar hacia afuera. El hombre de la arena se hallaba en el centro de la habitación, ante mi padre. El claro resplandor de las velas iluminaba su rostro. El hombre de la arena, el temible hombre de la arena, no era otro que el abogado Coppelius, quien, a veces, venía a comer con nosotros. Pero la más horripilante de las figuras no hubiera podido causarme un pavor tan profundo como el que, precisamente, me causó la de ese Coppelius. Imagínate a un hombre de anchas espaldas, con una cabeza gorda y sin forma, un rostro amarillento terroso, unas cejas grises muy pobladas bajo las cuales relampaguean unos ojillos gatunos de color verde, y una gran narizota que se curva sobre el labio superior. Su boca torcida se contraía a menudo en una sonrisa maligna. Además, 2 manchas de color rojo oscuro se extendían por sus mejillas, y entre sus dientes apretados dejaba escapar un extraño sonido sibilante. Coppelius aparecía siempre con una levita de color gris ceniza pasada de moda, y chaleco y pantalón del mismo tono. Además, usaba medias negras y zapatos con pequeñas hebillas de pedrería. La peluca minúscula apenas si le tapaba el cogote, los 2 grandes bucles quedaban apoyados justo por encima de sus grandes orejas coloradas, y una gran bolsa de espeso cabello sobresalía por detrás, sobre la nuca, dejándole al descubierto el broche de plata que sostenía su arrugada corbata. Su figura entera era de lo más espantoso y repugnante, pero lo que a nosotros los niños más nos repugnaba eran sus grandes manazas, huesudas y llenas de vello. Tanto nos asustaban que no queríamos nada de lo que él hubiera tocado. Coppelius lo había notado, por lo que se complacía tocando bajo cualquier pretexto un pedacito de pastel o una fruta escarchada que nuestra querida madre hubiera puesto a escondidas en nuestro plato. Entonces, nosotros, con los ojos bañados en lágrimas, nos veíamos obligados a rechazar, llenos de asco y repugnancia, aquellas pequeñeces que tanto nos hubieran alegrado. Lo mismo hacía cuando los días de fiesta nuestro padre nos permitía tomar un poco de vino dulce. Entonces, pasaba rápidamente la mano por el borde de la copa, o incluso hacía como que se la llevaba a sus labios violáceos riéndose con expresión verdaderamente demoníaca mientras nosotros nos tragábamos nuestro enfado, que solo podíamos mostrar sollozando quedamente. Acostumbraba a llamarnos, las pequeñas bestias. En su presencia no se nos permitía pronunciar ni una sola palabra.
y así maldecíamos de todo corazón a aquel hombre horrible y enemigo que tan conscientemente y con toda alevosía procuraba envenenar hasta el más insignificante de nuestros goces. Nuestra madre parecía odiar tanto como nosotros al repugnante Coppelius, pues lo cierto era que tan pronto como él llegaba, ella perdía toda su alegría y, en vez de su ánimo sereno y agradable, adoptaba un aire grave y sombrío. Mi padre se comportaba ante él como si el abogado fuera un ser superior al que hubiera que tolerar todos sus actos y a quien hubiera que mantener contento a todas horas. Ante él, mi padre se expresaba con temor y timidez. Además, había que preparar manjares exquisitos y abrir los vinos más raros para agasajarle. En cuanto reconocí a ese Coppelius, mi alma se consternó, y comprendí que ningún otro sino él podía ser el hombre de la arena. Pero, a partir de entonces, el hombre de la arena ya no sería más aquel ogro del cuento de la criada que arrancaba los ojos de los niños para llevárselos como alimento al nido de lechuzas en la media luna. No. Era más bien una odiosa y fantasmal criatura que doquiera que apareciese traía consigo el dolor y la desgracia, el causante de males, tanto terrenales como eternos. Yo estaba como embrujado. Aún exponiéndome a ser descubierto y, como sabía con certeza, severamente castigado, yo permanecía erguido, espiando con la cabeza fuera de la cortina, que a la vez mantenía entreabierta por encima de mí. Mi padre recibió a Coppelius ceremoniosamente. «Venga. Manos a la obra», exclamó éste, con voz ronca y rasposa, despojándose de la levita. Mi padre, en silencio, se quitó su bata con aire sombrío y ambos se vistieron con sendos blusones negros que les cubrían hasta los pies. De donde los habían sacado me pasó inadvertido. Mi padre abrió una de las hojas de la puerta de un armario que estaba adosado a la pared, pero observé que lo que durante tanto tiempo yo había tomado por un armario era más bien un nicho en cuyo interior había un horno pequeño. Coppelius se acercó a él y enseguida comenzó a crepitar, y acto seguido se elevó una llamarada azul. En torno había toda clase de raros utensilios. Pero, Dios mío, mi anciano padre, inclinado sobre el juego, adquiría una expresión completamente distinta a la habitual. Un dolor violento y apenas reprimido parecía transformar sus suaves y honestas facciones en una terrible y repugnante mueca casi luciferina. Se asemejaba a Coppelius. Este sostenía unas tenazas humeantes con las que sacaba unos lingotes al rojo vivo de entre la espesa humareda que, luego, con un martillo, golpeaba cuidadosamente sobre el yunque. Me parecía ver por todas partes algo parecido a rostros humanos, pero sin ojos. En su lugar, tenían profundas cuencas, negras y repulsivas. «Aquí los ojos. Aquí los ojos», gritaba Coppelius con voz cavernosa y amenazadora. Acometido violentamente por un miedo atroz, perdí el equilibrio y me desplomé, cayendo desde mi escondite al suelo. Entonces, Coppelius me atrapó. «Pequeña bestia», exclamó con un terrible rechinar de dientes. Me tomó en volandas y me sostuvo sobre el horno de tal manera que las llamas casi llegaron a quemar mis cabellos. «Ahora ya tenemos ojos». «Ojos. Un bello par de ojos infantiles». Y diciendo esto cogió con la mano unos cuantos carbones encendidos que, al parecer, pretendía restregarme por los ojos. Entonces mi padre alzó ambas manos pidiéndole clemencia y le suplicó: «Maestro, dejadle los ojos a mi Nathaniel». «Dejádselos». Coppelius rió a carcajadas y exclamó: «Bueno, que el chico conserve los ojos y que lloren sus penas en este mundo, pero ahora observemos el mecanismo de las manos y de los pies como es debido». Y en esto me aferró tan violentamente que todas mis articulaciones crujieron, y me hizo mover aquí y allá las manos y los pies retorciéndolos y dándoles la vuelta de nuevo. Pero si esto no está nada bien. Tan bien como estaba. El vejete lo ha comprendido. De esta manera murmuraba y gruñía Coppelius, pero todo a mi alrededor se tornó negro y confuso.
una dolorosa convulsión estremeció mi cuerpo y ya no sentí nada más. Un perfume suave y cálido se deslizó por mi rostro, y me desperté como del sueño de la muerte. Mi madre se hallaba inclinada sobre mí. ¿Todavía está ahí el hombre de la arena?, balbuceé. No, cariño mío, ya hace mucho tiempo que se fue, ya no puede hacerte ningún daño. Así dijo mi madre mientras abrazaba y besaba al hijo que le había sido devuelto. ¿Cómo debo de estar aburriéndote, mi querido Lousar? Pero me es imposible olvidar muchos detalles, la historia no acaba aquí, y tengo todavía tanto por contar. Pero, basta. Fui descubierto mientras espiaba y maltratado por Coppelius. La angustia y el terror me provocaron una fiebre altísima que me obligó a guardar cama, muy enfermo, durante varias semanas. ¿Todavía está ahí el hombre de la arena? Estas fueron mis primeras palabras sanas, y el símbolo de mi curación, de mi salvación. Pero aún tengo que contarte el momento más terrible de mi infancia. Entonces te convencerás de que no se trata tan solo de una debilidad de mis ojos el hecho de que todo me parezca carente de color, sino que realmente ha sido una oscura fatalidad la que ha tendido sobre mi vida un manto de sombríos nubarrones que quizá ya solo podré romper con la muerte. A Coppelius no volvió a vérselo, se decía que había abandonado la ciudad. Debió de haber pasado un año más o menos cuando, una noche, siguiendo nuestra antigua costumbre, nos hallábamos sentados en torno a la mesa redonda. Mi padre estaba muy alegre y nos entretenía con la narración de algunas anécdotas ocurridas en sus viajes de juventud. Entonces, de repente, al dar las 9, oímos cómo rechinaban los goznes del portalón de la calle y como unos pasos lentos y pesados atravesaban el vestíbulo y comenzaban a subir las escaleras. «Es Coppelius», dijo mi madre, empalideciendo. «Sí, es Coppelius», repuso mi padre con un hilo de voz. Las lágrimas asomaron a los ojos de mi madre. «Pero, papá, ¿es esto necesario?» «Es la última vez», exclamó mi padre, «es la última vez que viene. Te lo prometo. Márchate, anda, llévate a los niños. Ide a la cama. Buenas noches». Me quedé como petrificado, sin aliento. Mi madre me tomó de la mano, sacándome así de mi parálisis. «Vamos, Nathaniel, ven conmigo». Yo me dejé llevar hasta mi habitación. «Tranquilízate, ten calma, acuéstate. Duerme», dijo mi madre antes de dejarme, pero, atenazado por una angustia y un miedo indescriptibles, no pude cerrar los párpados. El odiado y repulsivo Coppelius se hallaba ante mí con ojos relampagueantes y me sonreía lleno de maldad. Yo era incapaz de apartar su imagen de mi mente. Debía de ser alrededor de medianoche cuando se oyó un terrible estruendo, como si se hubiera disparado un cañonazo. La casa entera se estremeció, ante mi puerta sentí pisadas presurosas, el portalón de la calle se cerró violentamente. «Es Coppelius», exclamé horrorizado, y salté fuera de la cama. Entonces oí un llanto desconsolado. Corrí lo más deprisa que pude hacia el gabinete de mi padre. La puerta estaba abierta, y de la habitación escapaba un vapor asfixiante. La criada gritaba: «¡Ah, el señor, el señor!». Ante el horno humeante, sobre el suelo, yacía muerto mi padre con el rostro ennegrecido y desfigurado por una mueca espantosa. A su alrededor, mis hermanas, arrodilladas, lanzaban gritos desgarrados. Mi madre, al lado, había caído al suelo desvanecida. «Coppelius, loco Satanás, tú has matado a mi padre», gritaba yo, mientras se me nublaba el sentido. Cuando, 2 días después, se depositó a mi padre en el ataúd, sus rasgos habían recobrado de nuevo la calma y la serenidad que habían poseído en vida. Mi ánimo se calmó al pensar que su pacto con el demoníaco Coppelius no lo había llevado a la condenación eterna. La explosión había alertado al vecindario, el suceso causó gran sensación y llegó hasta el Tribunal Supremo,
que acusó a Coppelius de ser el causante de la desgracia y lo reclamó a su presencia. Pero éste había abandonado la ciudad y nadie conocía su paradero. Cuando ahora te diga, mi querido amigo, que el vendedor de barómetros no era otro que aquel infame Coppelius, no podrás tomarme a mal que interpretase aquella nefasta aparición como símbolo de una terrible desgracia. Vestía de otra manera, pero su figura y sus rasgos han quedado tan profundamente grabados en mi mente, que en ese punto es completamente imposible que se trate de un error. Además, Coppelius no ha cambiado ni siquiera su nombre. Según he oído, aquí se hace pasar por un mecánico de origen piamontés y se hace llamar Giuseppe Coppola, 46. Estoy decidido a enfrentarme a él y vengar, sea como sea, la muerte de mi padre. No cuentes a mi madre nada sobre la aparición de ese odioso demonio. Saluda a mi querida y dulce Clara, a ella le escribiré en otro momento, cuando mi ánimo se encuentre más calmado. Que te vaya bien, etcétera, etcétera. Clara a Nathaniel. Es verdad que hace ya mucho tiempo que no escribes, pero, no obstante, estoy segura de que me llevas en tu corazón y en tus pensamientos, pues, por lo menos, pensabas en mí muy vivamente cuando, al querer enviar tu última carta a mi hermano Lousar, escribiste mi nombre en vez del suyo. La abrí con gran alegría y solo me di cuenta del error al leer las palabras, mi querido Lousar. Entonces debería haber interrumpido la lectura y haber dado la carta a mi hermano. Como a veces ya me has reprochado, aunque medio jugando y cariñosamente, el hecho de que yo tenga un carácter tan tranquilo, tan apacible y femenino que, como cualquier mujer, aun estando la casa en peligro de derrumbarse, todavía tendría tiempo antes de salir corriendo de entretenerme en corregir el pliegue mal puesto de una cortina de la ventana. Apenas si podré convencerte de lo mucho que me alteraron aquellas palabras del comienzo de tu carta. Casi no podía respirar, y me parecía que mis ojos se nublaban y que todo daba vueltas a mi alrededor. Mi queridísimo Nathaniel. ¿Qué desgracia te habría ocurrido? Separarme de ti, no volver a verte nunca. Ese pensamiento laceró mi pecho como la herida de un ardiente puñal. Continué leyendo y ya no pude parar. Tu relato del repugnante Coppelius es horrible. Y es ahora cuando me he enterado por primera vez de la muerte horrorosa y violenta que sufrió tu padre. Mi hermano Lousar, a quien yo había usurpado su carta, trató de consolarme, pero no lo consiguió. Ese fatídico vendedor de barómetros, Giuseppe Coppola, me perseguía a cada paso y, casi me da vergüenza confesarlo, también consiguió turbar con toda suerte de imágenes fantásticas mi sueño, que, por lo general, es siempre saludable y tranquilo. Pero pronto, ya al día siguiente, me pareció verlo todo de otra manera. No te enfades conmigo, queridísimo, si Lousar te dijera que, a pesar de tu extraño presentimiento de que Coppelius pudiera traerte alguna desgracia, yo me encuentro ya muy calmada, como siempre. A propósito de tal presentimiento, deseo manifestarte que creo que todo eso tan horrible y escalofriante de lo que hablas solo ocurre en tu interior. El mundo exterior, real y verdadero, no tiene nada que ver con el asunto. Estoy segura de que el viejo Coppelius sería tan repugnante como dices, pero el hecho de que odiara a los niños fue lo que motivó que se despertase en vosotros, que erais niños, tamaño horror hacia él. Es natural que tu mente infantil asociara al terrible hombre de la arena del cuento de la criada con el viejo Coppelius, quien, aunque no hubieras creído en el hombre de la arena, siempre habría constituido para ti un motivo de temor. Esas andanzas nocturnas tan extraordinarias del abogado en compañía de tu padre no tenían más explicación que la de que ambos se dedicaban a realizar en secreto experimentos de alquimia. Me figuro que tu madre no debía de estar muy contenta con aquello, pues, evidentemente, supondrían un derroche considerable de dinero y, más aún, como suele ocurrir normalmente con tales aficiones, el ánimo de tu padre estaría obnubilado por el engañoso impulso hacia el verdadero conocimiento, que le apartaría, sin duda alguna, del cuidado de su familia.
Es muy probable que tu padre fuera el único causante de su muerte, debida cegaramente a un descuido suyo, y que Coppelius no tuviera nada que ver en ella. Querrás creerte que ayer le pregunté a nuestro vecino el boticario si, en el curso de esos experimentos químicos, ¿es posible que ocurra una explosión instantánea como esa? Desde luego, me respondió, y acto seguido me describió a su manera con toda profusión de detalles cómo podía ocurrir tal cosa, trayendo a colación multitud de nombres extraños que, desde luego, soy absolutamente incapaz de retener. Tal vez te enojarás con tu Clara, dirás que en este ánimo glacial no penetra ni un solo rayo de lo misterioso que a veces atrapa a los hombres con sus brazos invisibles. Dirás que yo admiro únicamente la superficie multicolor del mundo y que, igual que un niño, me regocijo con el color dorado de la fruta que, sin embargo, esconde en su interior un veneno mortal. Ah, mi queridísimo Nathaniel. ¿No crees tú que también en las almas risueñas y serenas puede residir el presentimiento de una noche tenebrosa que, enemiga, se afana por destruirnos desde nuestro ser interior? Pero, perdóname si yo, una simple muchacha, trato de entrometerme expresando mi opinión sobre tales luchas interiores. Al final no encontraré las palabras correctas y estoy segura de que te reirás de mí, no porque diga algo absurdo, sino por la forma tan poco hábil con la que me expreso. Existe un oscuro poder que, con alma traidora, enhebra un hilo en nuestro interior con el que luego nos atrapa y nos arrastra hacia un funesto camino plagado de peligros, por el que nosotros nunca hubiésemos penetrado por voluntad propia. Si realmente existe tal poder, entonces tiene que configurarse como nosotros mismos, llegar a ser nuestro propio yo, pues sólo así creeremos en él y le haremos el hueco que necesita para llevar a cabo su obra secreta. Si somos fuertes y, gracias a una vida honesta, adquirimos el sentido suficiente como para reconocer a aquel enemigo interior y no dejarnos apartar por el de la senda por la que nos conducen con paso seguro nuestras verdaderas inclinaciones y nuestra vocación, entonces dicha fuerza oscura desaparecerá sin que los intentos que haga por engañarnos empañen esa imagen límpida que debe ser la de nuestro ser verdadero. Es cierto, agrega Lohusar en este punto, que ese oscuro poder físico al que nosotros mismos nos entregamos a menudo crea, por lo general, imágenes extrañas que nos apartan del camino del mundo exterior y nos encierran en nuestra intimidad de tal forma que somos nosotros los que provocamos al espíritu, que, como en una ilusión maravillosa, surge de aquellas imágenes. Es el fantasma de nuestro propio yo, cuyo íntimo parentesco y la profunda impresión que ejerce sobre nuestro ánimo nos arroja al infierno o nos transporta, embelesados, al cielo. Te habrás dado cuenta, queridísimo Nathaniel, de que mi hermano Lohusar y yo hemos hablado mucho sobre el tema de las fuerzas y los poderes ocultos y que, tras haber anotado lo principal, no sin cierto trabajo, todo esto se me antoja ahora lleno de bastante sentido. No entiendo del todo las últimas palabras de Lohusar, sin embargo, siento que tiene razón. Te lo ruego, aparta de tu mente a ese odioso abogado Coppelius y a ese vendedor de barómetros Giuseppe Coppola. Convéncete de que esas figuras extrañas no tienen la menor influencia sobre ti, solo tu creencia en su poder adverso puede, de hecho, hacerte algún mal. Si cada línea de tu carta no me mostrara algo sobre la profunda exaltación de tu espíritu, si no me doliera hasta lo más hondo del alma el estado en que te encuentras, de verdad que tomaría a broma a ese hombre de la arena abogado y a ese Coppelius, vendedor de barómetros. Trata de mantenerte sereno. Sereno. Me he propuesto volar junto a ti, como si fuera tu ángel guardián, y al odioso Coppola, en caso de que se atreviera a aparecer y turbar tus sueños, ahuyentarle con mis carcajadas. En realidad no le tengo ningún miedo ni a él ni a sus asquerosas manos, y ni siquiera como abogado echará a perder mis pequeñas alegrías, ni como hombre de la arena me arrancará los ojos. Eternamente, mi queridísimo Nathaniel, etcétera, etcétera, etcétera. Nathaniel a Lohusar. Mucho me ha disgustado que, debido únicamente a mi negligencia,
Clara leyese mi anterior carta, que a ti iba dirigida. Me ha respondido, a su vez, con una misiva muy filosófica y profunda, en la que pretende demostrarme que tanto Coppelius como Coppola solo existen en mi interior, y que solo son fantasmas de mi propia conciencia que al instante se desvanecerían si yo mismo los reconociese como tales fantasmas. En realidad, nunca hubiera creído que el espíritu que emana de esos ojos tan diáfanos, tiernos e infantiles que a menudo brillan como en un dulce sueño, pudiera razonar de una manera tan magistral y concienzuda. Clara te menciona en su carta. Habéis hablado sobre mí. Eres tú quien le ha dado lecciones de lógica para que aprenda todo con el máximo cuidado. Pero, dejémoslo así. Por cierto, es falso que Giuseppe Coppola, el vendedor de barómetros, sea la misma persona que el viejo abogado Coppelius. Ahora asisto a las lecciones de un profesor de física que acaba de llegar recientemente a la ciudad y que, al igual que aquel famoso investigador de la naturaleza, 47, se llama Spallanzani, y también es de origen italiano. Este conoce al tal Coppola desde hace ya varios años y me ha asegurado que el mecánico es realmente piamontés. Además, por su acento es fácil reconocer su origen. Coppelius era alemán, aunque no un alemán honesto, según mi opinión. Pero aún no estoy tranquilo del todo. Así es que, tanto Clara como tú, podéis seguir considerándome un oscuro soñador, porque no podré olvidar la impresión que me produjo su maldito rostro, idéntico al de Coppelius. Estoy contento de que el vendedor de barómetros haya abandonado la ciudad, como me ha asegurado Spallanzani. Este profesor es un tipo bastante estrafalario, un hombre de baja estatura y redondo, con un rostro de pómulos muy salientes, nariz puntiaguda, labios abultados y pequeños ojos de mirada muy penetrante. Podrás imaginártelo mucho mejor que con cualquier descripción si observas el Cagliostro de Chodowiecki, 48, en cualquier calendario de bolsillo berlinés. Es idéntico a Spallanzani. Hace poco subí las escaleras y descubrí que una cortina, que por lo general siempre está echada y muy pegada a una puerta acristalada, se hallaba abierta por un lado y dejaba un pequeño resquicio. Ni yo mismo puedo explicarme cómo se me ocurrió detenerme a curiosear por él. Una mujer muy alta, de bella figura y muy bien proporcionada, magníficamente vestida, se hallaba sentada ante una pequeña mesa sobre la que extendía relajadamente sus dos brazos con las manos enlazadas. Estaba sentada frente a la puerta, de tal manera que pude contemplar por entero su bellísimo rostro angelical. Ella pareció no advertir mi presencia. Sus ojos tenían algo rígido, casi diré que carecían de visión, incluso llegué a creer que estaría dormida con los ojos abiertos. Me sentí muy turbado y, por eso, me retiré en silencio al auditorium, que estaba justo al lado. Después he sabido que la persona que yo había visto era la hija de Spallanzani, Olimpia, a la que él mantiene extrañamente y de muy mala manera recluida. Tanto es así, que a nadie le está permitido acercársele. Aunque estoy seguro de que hay una explicación para esto, quizá ella sea idiota o algo así. Pero, ¿por qué te comento este asunto? Podría habértelo explicado mucho mejor y con más detalle de viva voz. Has de saber que dentro de 14 días aproximadamente estaré con vosotros. Tengo que volver a ver a mi ángel, a mi Clara. Quiero borrar el recelo que se ha apoderado de mí, he de confesarlo, tras aquella carta tan fatalmente sensata con la que quería sermonearme. Por eso hoy ya no le escribiré. Miles de recuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Sería difícil imaginar algo más extraño y maravilloso que lo que le ocurrió a mi pobre amigo, el joven estudiante Nathaniel, y que hoy, oh, amable lector, me propongo contarte. ¿Acaso no habrás experimentado alguna vez, oh indulgente lector, algo que anegase tu pecho, tus sentidos y tu pensamiento hasta el punto de que aniquilase cualquier otra preocupación, cualquier otro interés o pensamiento?
Todo bullía y hervía en tu interior, la sangre incandescente fluía con violencia por tus venas y coloreaba intensamente tus mejillas. Tu mirada extraviada parecía ver en el espacio aquellas apariciones que están vedadas a otras miradas, y tus palabras se diluían en un balbuceo entumecido. En vano los amigos te preguntaban, ¿cómo estás? ¿Qué te ocurre? Y entonces tú te esforzabas por encontrar las palabras que fueran capaces de expresar el paisaje íntimo que te embargaba con toda su plenitud de colorido, con los múltiples matices de sus luces y sombras, pero ni tan siquiera podías comenzar a hablar, y enmudecías. Sin embargo, era como si tuvieras que condensar inmediatamente en la primera palabra todo lo maravilloso, grande, horrible y cómico que afectara al conjunto como si de una descarga eléctrica se tratase. Pero cada palabra y cada partícula que hace posible el discurso te parecía descolorida, fría, muerta. Buscabas y buscabas, tartamudeabas y balbucías mientras las obvias preguntas que hacían tus amigos, como soplos de viento helado, penetraban en tu ardiente espíritu para acabar apagándolo. Pero sí, como un osado pintor, hubieras trazado, primero con algunas pinceladas resueltas, el esbozo de aquellas obsesiones interiores, te habría sido más fácil haber podido avivar poco a poco los colores, y la animada multitud y la gran variedad de tus imágenes hubiera apartado a los amigos para que hubieran podido ser contempladas, junto a ti mismo, en el centro del cuadro surgido de tu alma. Debo confesarte, oh amable lector, que nadie me ha preguntado por la historia del joven Nathaniel. Debes saber que pertenezco a esa extraña especie de autores que llevan algo en sí mismos parecido a lo que antes he descrito y que les parece que todos aquellos que se le acercan, y el mundo entero les estuvieran preguntando, pero, ¿qué es eso? ¿No nos lo cuentas? Por este motivo me veo obligado por un intenso deseo a narrarte cuanto antes la historia de la misteriosa vida de Nathaniel. Lo maravilloso y raro que ella encierra embarga mi alma entera, pero, precisamente por eso y porque, oh, lector, quiero agradarte al instante con el relato de algo tan singular, que no es tarea fácil, me atormento buscando una manera original, significativa y cautivadora de comenzar. Érase una vez. El comienzo más adecuado de cualquier relato para mantener en vela al auditorio. En la pequeña ciudad provinciana de S. vivía algo mejor, por lo menos como preparación hacia el clímax. Oh, inmediatamente, media sin res, vete al diablo, exclamó fuera de sí, y con el espanto pintado en su fogosa mirada, el estudiante Nathaniel, cuando el vendedor de barómetros Giuseppe Coppola. Esto es lo que, de hecho, yo había escrito, hasta que creí advertir en la fogosa mirada del estudiante Nathaniel algo gracioso. La historia no es, desde luego, jocosa en absoluto. No se me ocurría nada que pudiera reflejar al menos una mínima parte del brillo y del colorido de la escena que yo había imaginado. Por eso decidí no comenzar de ninguna forma. Toma, oh amable lector, las 3 cartas que mi amigo Louisar ha tenido la bondad de facilitarme como un esbozo de mi cuadro. Yo me esforzaré por ir coloreándolo más y más conforme vaya desarrollándose mi relato. Tal vez consiga, como hacen los buenos retratistas, caracterizar tan bien a los personajes que seas capaz de identificarlos sin el original, como si los estuvieras viendo en persona con tus propios ojos. Quizá, oh lector, creerás luego que nada hay más maravilloso y extraordinario que la vida real y que lo único que puede hacer el poeta es limitarse a tomar de ella una pálida imagen, como la que aparece en un espejo mal azogado. Para aclarar lo que, como introducción a estas cartas, sería necesario saber desde el principio, he de añadir que, nada más morir el padre de Nathaniel, Clara y Louisar, hijos de un pariente lejano que también había muerto recientemente dejándolos huérfanos, fueron recogidos por la madre de Nathaniel en su casa. Clara y Nathaniel se sintieron vivamente atraídos el uno por el otro, algo a lo que nadie tuvo nada que objetar, por lo tanto, estaban ya prometidos cuando Nathaniel dejó su ciudad natal para proseguir sus estudios en G***.
Allí se encuentra él en su última carta, en la que dice que asiste a las lecciones del famoso profesor de física Spallanzani. Ahora ya puedo proseguir tranquilamente con mi narración, pero en este instante tengo el retrato de Clara tan vivo ante los ojos que soy incapaz de apartarlos de él, algo que también ocurre siempre cuando ella me dirige su cálida y dulce mirada. No podía decirse que Clara fuera una mujer hermosa, o, al menos, así opinaban todos aquellos cuyo oficio consistía en juzgar la belleza profesionalmente, pero los arquitectos alababan las proporciones intachables de su construcción, los pintores encontraban que su cuello, su espalda y su torso eran demasiado castos, en cambio, todos ellos se enamoraban de su maravilloso cabello de Magdalena y desvariaban increíblemente sobre su colorido a lo Battoni. 49. Uno de ellos, un verdadero fatuo, comparó, curiosamente, los ojos de Clara con un lago de Ruysdael. 50, en el que se ve reflejado el azul purísimo de un cielo sin nubes, el bosque y una pradera cubierta de un manto de flores, toda la riqueza y el colorido de un paisaje sereno, fiel espejo de su vida. Pintores y demás maestros van más lejos y exclaman, pero qué lago, ni qué espejo. ¿Acaso es posible admirar a la muchacha sin sentir que de su mirada irradian melodías y cantos celestiales que penetran en nuestro interior animándonos de vida y de pasión? Si después no somos capaces de cantar algo verdaderamente hermoso, no dependerá tanto de nosotros mismos como de la lectura que hagamos en la fina sonrisa que expresan sus labios, que es como una canción a la que, si osamos reprocharle algo, será que contiene algunas disonancias. Así era. Clara poseía la fantasía vivísima de una criatura alegre e inocente, un ánimo profundo y una ternura y sensibilidad muy femeninas, además de un entendimiento penetrante y lúcido. Los espíritus sombríos y visionarios no tenían nada que hacer con ella, pues, sin hablar demasiado, lo cual no iba con una naturaleza tan callada, su mirada de cristal y su fina e irónica sonrisa les decía, estimados amigos, ¿cómo pretendéis que tome vuestros raros ensueños por imágenes reales y verdaderas y animadas de vida? Por eso, muchos la tenían por un espíritu frío, insensible y prosaico, mientras que otros, que veían la vida con mucha más profundidad, querían sobremanera a la animosa, inteligente e inocente muchacha. Pero nadie la amaba tanto como Nathaniel, el cual se desenvolvía con gran empeño y serenidad tanto en la ciencia como en el arte. Clara se hallaba prendada de su amado con toda su alma. Las primeras nubes de tristeza se cernieron sobre su vida cuando él tuvo que separarse de ella. Basta observar con qué alegría se arrojó a sus brazos cuando al fin, Nathaniel, como había anunciado en su carta a Loussar, de vuelta a su ciudad natal, se presentó en casa de su madre. Ocurrió como Nathaniel había creído, pues, en el momento en que volvió a ver a Clara, ya no pensó más ni en el abogado Coppelius ni en la carta tan sesuda de aquella. Había desaparecido cualquier tipo de recelo. Sin embargo, Nathaniel tenía razón al escribir a su amigo Loussar que la horrorosa figura de Coppola, el vendedor de barómetros, había penetrado en su vida influyendo en ella de manera nefasta. Todos lo percibieron, pues, justo en los primeros días de su estancia, Nathaniel mostró el gran cambio que se había operado en su ser. Se hundía en sombrías ensoñaciones y pronto empezó a comportarse de manera muy extraña, como nadie le viera hacerlo nunca. Todo, la vida entera se le había transformado en sueño y presentimiento. Hablaba constantemente del destino de los hombres, que, creyéndose libres, no son más que los peones de fuerzas oscuras a las que sirven en sus juegos crueles, inútilmente tratarán de resistirse contra ellas, humillados. Los hombres deberán aceptar lo que les depare el destino. Llegó hasta el punto de afirmar que es una necedad creer que tanto en la ciencia como en el arte podamos llegar a conseguir algo debido a nuestro libre arbitrio, pues el entusiasmo en el que se encuentra el artista cuando crea, y que es condición indispensable para crear, no proviene de su interior, sino que, más bien, es un efecto de algún elevado principio exterior y, por tanto, completamente ajeno.
A la prudente Clara no le agradaban en absoluto estas extravagancias místicas, sin embargo, en modo alguno intentaba refutarlas. Solo cuando Nathaniel trató de demostrarle que Coppelius era el principio del mal que había penetrado en él desde el momento en que le descubrió escondido tras la cortina, espiando, y que aquel repugnante demonio llegaría a destruir la felicidad de su amor de la manera más terrible, Clara se puso seria y exclamó: «Sí, Nathaniel, tienes razón. Coppelius es un principio adverso y malvado, puede actuar de forma cruel, como una potencia diabólica que penetra en la vida de forma visible, pero solo cuando tú mismo no seas capaz de expulsarlo de tu mente. Mientras sigas creyendo en él, existirá y actuará sobre ti. Solo tu credulidad le otorga su poder». Nathaniel, muy enojado porque Clara estableciera la existencia del demonio solo en él, en su propio interior, quiso convencerla acudiendo a algunas de las innumerables doctrinas sobre Lucifer y las oscuras potencias, pero Clara respondió con algo completamente indiferente, algo trivial que no tenía nada en absoluto que ver con el asunto, lo que no aplacó precisamente el enfado de Nathaniel. Este pensó entonces que las almas frías e insensibles no se planteaban la existencia de esos profundos misterios, pero como todavía no estaba muy seguro de contar a Clara entre estas naturalezas de carácter secundario, no cejó en su empeño de adiestrarla sobre sus significados. Por la mañana temprano, mientras Clara ayudaba a preparar el desayuno, se plantó delante de ella y comenzó a leerle en voz alta pasajes de toda clase de libros místicos, hasta que la muchacha no tuvo por menos que exclamar: «Pero, querido Nathaniel, ¿qué me dirías si te considerara a ti como el principio malvado que actúa de manera adversa sobre mi café? Pues, si como tú deseas, dejo todo sin hacer para contemplar tus ojos mientras lees, se me bufará y os quedaréis todos sin desayuno». Nathaniel cerró el libro con violencia y, muy enojado, corrió a encerrarse en su habitación. En otra época ponía todo su empeño en escribir relatos muy vivos y alegres que Clara escuchaba con sumo placer. Ahora, sus composiciones eran lúgubres, ininteligibles, informes, tanto que, aunque Clara callaba, él se daba cuenta de cuán poco le atraían. No había cosa que más mortificara a Clara que el aburrimiento. Sus miradas y sus comentarios traicionaban el mal disimulado cansancio que se apoderaba de su espíritu. Los escritos de Nathaniel eran, de hecho, muy aburridos. El enojo de éste por la naturaleza fría y prosaica de Clara aumentaba más cada día, y ella, a su vez, no podía superar el disgusto que le causaba la mística oscura, tediosa y lúgubre de su prometido. Y así ambos iban separándose más y más el uno del otro sin apenas darse cuenta. El mismo Nathaniel tuvo que admitir que la figura del repugnante Coppelius iba desvaneciéndose de su fantasía poco a poco y que, a menudo, le costaba trabajo recordarlo y dotarlo de viveza y color en las composiciones en las que el joven lo hacía aparecer como un heraldo enviado por el espíritu del mal. Finalmente, se le ocurrió escribir un poema en el que narraba el presentimiento que había tenido de que Coppola habría de ser el destructor de su dicha amorosa. Se representó a sí mismo y a Clara unidos por un fiel y abnegado amor, pero, de vez en cuando, parecía como si una mano negra se entrometiera en sus vidas para estropearles alguna pequeña alegría. Finalmente, encontrándose ya ambos ante el altar, aparecía el horroroso Coppelius y tocaba los luminosos ojos de Clara que saltaban hacia el pecho de Nathaniel como chispas, ensangrentadas, encendidas y ardientes. Coppelius se apoderaba de él y lo arrojaba a un círculo de fuego flameante que daba vueltas con la fuerza de un ciclón y que lo arrastraba, con gran retumbar de truenos. En medio de tal tumulto, parecido a un huracán que bramaba y azotaba las espumeantes olas, que, como gigantes de cabezas negras y blancas entablaban una lucha feroz, se oía la voz purísima de Clara: ¿no podrías mirarme? Coppelius te ha engañado. Mis ojos no eran lo que ardía en tu pecho, sino 2 gotas ardientes de la sangre de tu propio corazón. Yo sigo teniendo mis ojos. Mírame tan solo. Nathaniel piensa, es Clara,
y yo soy suyo para toda la eternidad. Es como si ese pensamiento penetrase a través del círculo de fuego e hiciera que se parase y el estruendo se desvaneciera perdiéndose en un negro abismo. Nathaniel mira a los ojos de Clara, pero es la muerte quien le contempla con maligna sonrisa desde los ojos de su amada. Mientras Nathaniel se encontraba ocupado en la redacción del poema, estuvo muy tranquilo y sereno. Perfiló y ajustó cada uno de los versos y, sometido a la disciplina de la rima, no descansó hasta que no obtuvo el ritmo limpio y magnífico que buscaba. Pero, cuando por fin hubo terminado y lo leyó en voz alta, le sobrevino un miedo desaforado y atroz, tanto que gritó: ¿de qué ser es esta voz tan espantosa? Sin embargo, enseguida le pareció otra vez un poema bien logrado, y pensó que con él conmovería el frío ánimo de Clara. Si bien no sabía realmente por qué motivo habría de conmoverla ni cómo iba a conseguirlo precisamente con aquellas horribles imágenes que lo único que lograrían sería angustiarla, y que presagiaban un fatídico destino para su amor. Nathaniel y Clara se hallaban sentados en el pequeño jardín de la madre. Clara estaba muy contenta porque ya hacía 3 días que Nathaniel, que había estado atareado escribiendo el poema, no la había incomodado con sus ensoñaciones y presentimientos. También él hablaba alegre y animosamente de cosas gratas, como antes, tanto que Clara le decía: ahora vuelvo a tenerte otra vez por entero. ¿Ves cómo nos hemos olvidado del odioso Coppelius? Entonces, Nathaniel se acordó de que llevaba en el bolsillo el poema, y lo sacó con la intención de mostrárselo. Al instante desdobló las hojas y comenzó a leérselas. Clara, esperando algo aburrido, como de costumbre, comenzó a hacer punto tranquilamente, pero en cuanto los negros nubarrones se hicieron más densos, abandonó su tarea para mirar fijamente a Nathaniel a los ojos. Él leía su obra sin pausa, las mejillas ardientes a causa del sofoco interior y los ojos inundados de lágrimas. Finalmente concluyó y cayó en un profundo mutismo. Tomó la mano de Clara y comenzó a sollozar como reconfortado por aquella queja inconsolable. «Ah, Clara, Clara». Ésta lo estrechó dulcemente contra su pecho y dijo muy quedo, pero despacio y con gravedad: «Nathaniel, mi queridísimo Nathaniel. Arroja al fuego ese cuento estúpido, loco e insensato». Nathaniel se apartó de ella bruscamente y, rechazándola, exclamó: «Tú, maldita autómata sin vida». Y se marchó apresuradamente. Clara, profundamente herida, vertió amargas lágrimas. «Ah, él no me ha amado nunca, pues no me comprende», sollozaba en voz alta. En aquel momento, Loussard entró en el cenador. Clara tuvo que contarle lo que había sucedido. Él amaba a su hermana con toda el alma, cada palabra de su testimonio saltaba como una chispa en su interior, y, así, el enojo que desde hacía tiempo sentía en su corazón contra el visionario de Nathaniel se incendió, transformándose en auténtica cólera desatada. Corrió a buscar a Nathaniel y le reprochó el comportamiento absurdo que había tenido con su querida hermana. Aquel, también muy encolerizado, le respondió: «Un loco, fantasioso y fatuo», obtuvo como réplica un «miserable, simple y vulgar». El duelo era inevitable. Decidieron que, a la mañana siguiente, según la costumbre académica, se enfrentarían con 2 estoques cortos, bien afilados, detrás del jardín. Se separaron mudos y sombríos. Clara había escuchado y observado la acalorada pelea. Al atardecer, además, vio al padrino que traía los estoques. Presintió lo que sucedería. Llegados al lugar del duelo, Loussard y Nathaniel, absortos en el mismo mutismo de la tarde anterior, se despojaron de sus levitas y, con la sed de sangre y el deseo de batirse pintados en sus ojos, se entregaron a la lucha. En ese momento, Clara irrumpió en la escena y, entre sollozos, exclamó: «Vosotros, hombres malvados y salvajes, atravesadme ahora mismo a mí y matadme antes de luchar entre vosotros, pues, ¿cómo podré seguir viviendo si mi prometido matase a mi hermano o mi hermano a mi prometido?». Loussard dejó caer el estoque y permaneció inmóvil mirando al suelo.
En el interior de Nathaniel surgió otra vez con fuerza abrumadora todo el amor que por la dulce Clara sintiera en los días más hermosos de su juventud, y arrojó el arma mortal a los pies de la muchacha. ¿Podrás perdonarme alguna vez, mi única, mi queridísima Clara? ¿Podrás perdonarme tú, Lowther, mi queridísimo hermano? Lowther se emocionó con el profundo dolor de su amigo. Los tres, reconciliados, se abrazaron y prometieron no separarse nunca y mantenerse siempre unidos por el amor y la amistad. A Nathaniel le parecía que estaba salvado, como si se hubiera deshecho de un pesado lastre que le aplastaba contra el suelo y que ahora había dejado de cernirse sobre él. Era como si hubiera resistido a la oscura potencia que entumecía todo su ser y que amenazaba con destruirlo. Todavía pasó 3 días junto a su amada, luego regresó a G***, donde tendría que permanecer aún 1 año más. Después, Nathaniel regresaría para siempre a su ciudad natal, como pensaba. A su madre no le había contado nada respecto a su relación con Coppelius, pues todos sabían que ella no podía recordarle más que con espanto, ya que, como Nathaniel, también lo responsabilizaba de la muerte de su marido. Cómo se sorprendió Nathaniel al querer regresar a su vivienda y encontrarse con que la casa había ardido por completo, y que solo quedaban en pie, entre cenizas, los muros desnudos y ennegrecidos. Sin hacer caso del fuego que se había iniciado en el laboratorio del boticario que vivía en el piso inferior y que, por lo tanto, había quemado la casa comenzando desde abajo, los valientes y arrojados amigos de Nathaniel lograron penetrar a tiempo en la habitación del estudiante, situada en el último piso de la vivienda, y salvar sus libros, manuscritos e instrumentos. Todo lo habían trasladado intacto a otra casa, en la que le alquilaron una habitación donde Nathaniel se trasladó de inmediato. No sin cierta sorpresa descubrió que vivía justo enfrente del profesor Spallanzani y, desde luego, le pareció algo extraordinario notar que su ventana daba directamente a la habitación en la que, muy a menudo, Olimpia se sentaba completamente sola. Podía ver con claridad su figura, si bien no tanto los rasgos del rostro, que permanecían borrosos e imprecisos. Pronto comenzó a extrañarle el hecho de que Olimpia pasara las horas muertas en el mismo lugar, sin realizar labor alguna, tal y como él la había visto a través de la puerta de cristal aquel día, sentada ante una pequeña camilla y con los ojos clavados en su ventana. Además, tuvo que convenir que jamás había visto una criatura tan hermosa. De momento, como llevaba a Clara en su corazón, la hierática y yerta Olimpia le resultaba completamente indiferente y solo de vez en cuando miraba furtivamente por encima de su libro a la hermosa estatua. Esto era todo. Justamente se hallaba escribiendo a Clara cuando llamaron suavemente a la puerta. Ante su invitación, la puerta se abrió, dando paso al odioso rostro de Coppola. Nathaniel sintió un escalofrío, pero, recordando lo que Spallanzani le había dicho sobre su compatriota Coppola y recordando además las promesas que le había hecho a su amada con respecto a Coppelius, el hombre de la arena, se avergonzó ante sí mismo de su miedo infantil a los fantasmas y, armándose de valor, exclamó todo lo resuelto y tranquilo que pudo: «No deseo comprar ningún barómetro, mi querido amigo. Vamos, márchese usted». Pero Coppola se introdujo por entero en la habitación y le respondió en un tono ronco, mientras contraía su enorme bocaza para formar una horrible sonrisa y los ojillos le refulgían bajo sus largas pestañas marrones. No barómetros, no barómetros. Yo tengo también hermosos Oucous, 51. Nathaniel, aterrado, gritó: «Ser miserable. ¿Cómo puedes tener ojos?» «Ojos, ojos». Pero al instante Coppola dejó a un lado sus barómetros, introdujo sus manos en los anchísimos bolsillos de su levita y comenzó a extraer de ellos gran variedad de impertinentes y anteojos que depositó sobre la mesa. Aquí, lentes para ponerse en la nariz, estos son mis Oucous. Hermosos Oucous. Y,
Diciendo esto, siguió sacando más y más lentes del bolsillo que comenzaron a tremular y brillar de una extraña manera amontonados sobre la mesa. Miles de ojos parecían observar fijamente a Nathaniel, que no podía apartar su mirada de ellos. Y Coppola seguía sacando sin descanso más y más lentes, y cada vez refulgían con mayor violencia las miradas salvajes e incendiarias que parecían lanzar rayos ensangrentados al pecho del aterrorizado estudiante. Fuera de sí, aterrado, gritó: «¡Detente ya! ¡Detente de una vez, hombre maldito!». Sin darse cuenta, mantenía aferrado del brazo a Coppola, que, precisamente, volvía a introducir la mano en el bolsillo para seguir sacando más lentes sin preocuparse de que la mesa estuviera ya completamente cubierta. Este se deshizo de él suavemente y, riendo ronca y burlonamente, comenzó a recogerlas mientras decía: «Ah, no para usted. Pero aquí, hermoso cristal». Entonces, una vez que hubo recuperado de la mesa las lentes, comenzó a sacar del otro bolsillo cantidad de anteojos y catalejos de todos los tamaños. En cuanto desaparecieron las lentes, Nathaniel se tranquilizó y, pensando en Clara, trató de convencerse de que el terrible fantasma solo había salido de su mente y que Coppola únicamente era un gran mecánico y un honrado óptico, y que de ningún modo podía ser el maldito Socias o el espectro de Coppelius. Por otra parte, aquellos anteojos que ahora Coppola depositaba sobre la mesa no tenían nada de especial, al menos no poseían aquel brillo fantasmal de las lentes. Para quedar bien, Nathaniel decidió comprarle algo esta vez a Coppola. Tomó, pues, en sus manos un pequeño anteojo de bolsillo muy finamente trabajado y, para probarlo, miró a su través por la ventana. En su vida había visto un cristal que acercara los objetos a los ojos con tal pureza, tan claramente y con aquella sorprendente nitidez. Sin pensarlo dirigió el instrumento hacia el interior de la habitación de la casa de Spallanzani. Olimpia estaba sentada, como de costumbre, ante la pequeña mesa, los brazos extendidos, las manos juntas. Nathaniel contempló por primera vez el rostro hermosísimo de Olimpia. Solo los ojos le parecieron extrañamente fijos y como muertos. Sin embargo, como cada vez iba viendo con más y más claridad a través del cristal, se le antojó que en los ojos de Olimpia brillaban algo así como húmedos rayos lunares. Parecía como si solo ahora hubiera cobrado vida la vista de la muchacha, sus miradas se volvían cada vez más brillantes y ardorosas. Nathaniel estaba como petrificado en la ventana, absorto en la contemplación de aquella belleza celestial. Un carraspeo le sacó de su ensimismamiento. Coppola se hallaba a su lado. 3 zecchini, 3 ducados, decía. Nathaniel había olvidado al óptico por completo. Enseguida pagó lo que le pedía. ¿No están bien? Bello cristal, bello cristal. Continuó Coppola riendo con su odiosa voz carrasposa y soltando una histriónica carcajada. Sí, sí, sí. Respondió Nathaniel de mal humor. Y ahora Edu, querido amigo. Coppola abandonó la habitación no sin antes dirigir extrañas miradas a Nathaniel, que le oyó bajar la escalera riendo con gran estrépito. Vaya, se dijo Nathaniel, se ríe de mí porque, seguramente, le he pagado muy caro el anteojo. En cuanto hubo pronunciado muy quedamente estas palabras, fue como si un tétrico y profundo suspiro quejumbroso se hubiera oído en la habitación. Nathaniel contuvo la respiración, sobrecogido de puro miedo. Él mismo era quien había suspirado de ese modo, estaba seguro. Clara, se dijo, tiene toda la razón al considerarme un visionario empedernido, pero es muy absurdo, mucho más que absurdo, que el tonto pensamiento de haber pagado demasiado a Coppola me atemorice ahora de una manera tan extraña, no le encuentro ninguna explicación. Entonces se sentó a la mesa para terminar de escribir la carta a Clara, pero una mirada a través de la ventana le convenció de que Olimpia todavía estaba allí sentada. Al instante, como empujado por una fuerza irresistible, saltó de la silla y se abalanzó sobre el anteojo de Coppola,
Y ya no pudo apartarse de aquella visión tan seductora hasta que Sigmund, su amigo y hermano, lo llamó para asistir juntos a la clase del profesor Spallanzani. La cortina que cubría la misteriosa habitación se hallaba completamente cerrada. Tampoco pudo ver a Olimpia los 2 días siguientes desde su habitación, a pesar de que Nathaniel no se había apartado apenas de la ventana, y de que había mirado constantemente por el anteojo de Coppola. El tercer día, incluso las persianas estaban cerradas. Desesperado, lleno de nostalgia y arrastrado por ardientes deseos, traspasó las puertas de la ciudad. Olimpia flotaba ante él en el aire, aparecía tras la floresta y le miraba con sus grandes ojos resplandecientes por encima del límpido riachuelo. La imagen de Clara se había borrado enteramente de su alma, ya no pensaba más que en Olimpia y, con voz muy alta y sollozante, se lamentaba: «Ah, tú, amada mía, queridísima, ¿por qué ahora que acabas de entrar en mi vida desapareces sin más y me abandonas condenándome a esta noche oscura sin esperanza?» Cuando se disponía a volver a su vivienda, percibió una ruidosa agitación en la casa de Spallanzani. Las puertas estaban abiertas y unos hombres entraban y salían sin parar transportando de un sitio para otro toda clase de utensilios. Las ventanas del primer piso se hallaban también abiertas de par en par. Una multitud de atareadas mujeres armadas de largas escobas limpiaba y quitaba el polvo con afán de acá para allá, y mientras, en el interior, se oían los golpes y martillazos de los carpinteros y los tapiceros. Nathaniel permaneció parado en la calle, asombrado. Entonces apareció Sigmund, que, sonriéndole, le dijo: «¿Y bien, qué me dices de nuestro viejo Spallanzani?» Nathaniel le aseguró que no podía decir gran cosa, pues él no sabía nada en absoluto del profesor, pero que muy grande había sido su sorpresa al advertir en aquella casa siempre tan tranquila aquel insólito alboroto y tanta actividad. Sigmund le contó entonces que Spallanzani quería dar una gran fiesta al día siguiente, que habría concierto y baile y que estaba invitada media universidad. Por todas partes se comentaba que Spallanzani dejaría aparecer en público, por primera vez, a su hija Olimpia, a la que durante tanto tiempo había mantenido oculta, guardándola con tanto celo de los ojos humanos. Nathaniel recibió también una invitación y, a la hora indicada, acudió con el corazón palpitante a la casa del profesor. Cuando ya llegaban los carruajes y las luces brillaban en los salones engalanados. La sociedad allí reunida era numerosa y resplandeciente. Olimpia apareció ricamente vestida y con gusto exquisito. Todos los presentes admiraban su bellísimo rostro, así como su bien modelada figura. La curvatura un tanto extraña de la espalda y la delgadez de avispa del talle parecían acusar los efectos de la presión de un corsé demasiado apretado. Tanto su compostura como su forma de caminar tenían un algo de precisión y rigidez que a muchos les producía un cierto desagrado. Esto se atribuía al embarazo que le producía el hecho de mostrarse por primera vez en sociedad. El concierto comenzó. Olimpia tocó el piano con extraordinaria habilidad e interpretó un aria con voz tan pura, tan aguda, que casi se parecían a los tañidos de una finísima campana de cristal. Nathaniel la contemplaba embelesado. Se hallaba sentado en las últimas filas y, debido al reflejo de las velas, no podía distinguir con claridad los rasgos de Olimpia. Por eso, sin que nadie lo notara, sacó el cristal de Coppola y lo dirigió hacia la bella. Entonces descubrió cómo ésta le dirigía su mirada llena de deseo, cómo acompañaba cada nota de un detalle amoroso que, encendido, le llegaba a él hasta lo más íntimo de su ser. Las complicadas inflexiones de la voz le parecían a Nathaniel el himno celestial del alma que declaraba su amor. Al terminar, mientras todavía flotaba en la sala la cadencia del trino final, Nathaniel, como sacudido repentinamente por un brazo incandescente, no pudo contenerse más y tuvo que exclamar en voz alta, henchido de dolor y embeleso: «Olimpia». Inmediatamente, el entusiasmado estudiante se convirtió en el blanco de todas las miradas. Alguien reía. El organista de la catedral,
adoptando una expresión más lúgubre aún que la habitual, le instó a que se callara con un «ya está bien». El concierto había terminado. Dio comienzo el baile. Bailar con ella. Con ella. Esa era la meta de todos sus deseos, de todo su afán. Pero, ¿de dónde sacaría el valor necesario para atreverse a bailar con la reina de la fiesta? Pero, sí. Lo haría. Ni él mismo supo cómo ocurrió que, justo al comenzar el baile, se encontró muy cerca de Olimpia, a la que aún no habían solicitado, y sin apenas haber pronunciado unas palabras de presentación, la tomó de la mano. La mano de Olimpia era gélida como el hielo. Nathaniel se sintió estremecido por un escalofrío mortal, la miró a los ojos, recibió una mirada llena de amor y deseo y, en aquel instante, fue como si comenzara a latir el pulso de la fría mano y a encenderse el flujo vital de la sangre. También el pecho de Nathaniel se inflamó de ansia amorosa, rodeó suavemente el talle de la bella Olimpia y se introdujo con ella entre los bailarines. Creyó haber bailado siguiendo el compás, pero la singular escrupulosidad con la que Olimpia lo seguía, que le había obligado a detenerse alguna vez para no embarullarse, le hizo notar cuánto le faltaba aún para poder llevarlo bien del todo. Sin embargo, Nathaniel no quería bailar con ninguna otra mujer y hubiera querido asesinar al instante a todo aquel que se hubiera acercado a Olimpia para solicitarla. Pero tal cosa solo ocurrió 2 veces y, para su sorpresa, la muchacha permanecía sentada a cada baile, lo cual era aprovechado por Nathaniel para solicitarla de nuevo una y otra vez. Si él se hubiera fijado en algo más que en la bella Olimpia, hubiera sido inevitable que se enzarzara en algún tipo de riña o duelo fatal, pues, aquí y allá, de los rincones y de los corros de jóvenes surgían murmullos y sonrisas apenas contenidas cuyo motivo era la bella muchacha, a quien todos perseguían con curiosas miradas, sin que nadie pareciera conocer el motivo. Embriagado por el baile y el excelente vino, Nathaniel se había olvidado de su natural timidez. Se sentó junto a Olimpia y, con la mano de la muchacha entre las suyas, con gran ardor y transido de amor, comenzó a balbucear palabras que ninguno de los dos comprendía. Aunque quizá Olimpia sí las comprendiera, pues lo miraba imperturbable a los ojos mientras suspiraba una y otra vez, Así es que Nathaniel seguía diciendo, oh, tú, mujer soberana y celestial. Tú, rayo que surges de la tierra prometida de más allá del amor. Tú, alma purísima en la que se refleja todo mi ser, y más cosas por el estilo, mientras, Olimpia suspiraba, El profesor Spallanzani pasó un par de veces junto a la feliz pareja y le sonrió, extrañamente satisfecho. A Nathaniel le parecía que, sin darse cuenta, había venido a parar a otro mundo. De pronto, notó también que el salón se hallaba mucho más oscuro. Miró a su alrededor y, para su disgusto, observó que solo 2 bujías seguían luciendo en la sala y que pronto se apagarían. Hacía tiempo que habían cesado ya el baile y la música. «Separación, separación», gritó con ímpetu, completamente desesperado. Besó la mano de Olimpia y luego se inclinó para besar su boca. Sus labios ardientes se encontraron con los de ella, fríos como el hielo. Igual que cuando tocó la mano helada de la muchacha, también esta vez sintió que un escalofrío recorría su cuerpo. Por unos instantes pensó en la leyenda de la novia muerta, 52, pero sentía como Olimpia le oprimía contra su cuerpo y como con el beso aquellos labios parecían recobrar su calor. El profesor Spallanzani se acercó lentamente por la sala vacía, sus pasos sonaban huecos y su figura, bañada por fragmentos de sombra, adoptaba un aire grisáceo y fantasmal. ¿Me amas? ¿Me amas, Olimpia? Solo esa palabra. ¿Me amas? Así musitaba Nathaniel, pero Olimpia suspiró y se levantó para repetir, sí, mi adorada, mi estrella amada y majestuosa, decía Nathaniel, me abandonas, pero eres para mí como una luz que ilumina mi alma para siempre. Suspiraba Olimpia mientras se alejaba.
Nathaniel la siguió y ambos se encontraron frente al profesor. «Se ha entendido usted extraordinariamente bien con mi hija», dijo este riendo. «Vaya, vaya, mi querido señor Nathaniel, si encuentra usted placer en conversar con esta joven tan tímida, me agradará que venga a visitarnos». Para Nathaniel fue como si un cielo resplandeciente se le hubiera abierto en el pecho. La fiesta de Spallanzani fue el tema de todas las conversaciones en los días posteriores. Sin tener en cuenta el empeño del profesor para que todo hubiera lucido con esplendor, unos cuantos graciosos se las ingeniaron muy bien para chismorrear y criticar toda clase de imperfecciones y de pequeñeces de la fiesta, pero sobre todo, se habló mucho de la muda Olimpia y su rigidez mortal, a la que, sin reparar en su belleza externa, atribuían una completa estupidez, encontrando en eso la razón de por qué Spallanzani la hubiera mantenido oculta durante tanto tiempo. Para Nathaniel todo esto era muy desagradable, pero prefería guardar silencio, ya que pensaba que no merecía la pena tratar de probar a tales personajes que, precisamente, era la necedad que les embargaba la que les impedía reconocer la profundidad del alma soberana de Olimpia. «Hazme el favor, hermano», dijo un día Sigmund, «hazme el favor y dime, ¿cómo se te ocurrió, a ti, un tipo cabal, colarte por esa cara de cera, por esa muñeca de madera de ahí enfrente?» Nathaniel estuvo a punto de responderle encolerizado, pero supo contenerse a tiempo y solo repuso: «Y dime tú a mí, Sigmund, ¿cómo es que tus ojos clarividentes, acostumbrados a la belleza, y tu mente, por lo común tan despierta, no han reparado en el encanto celestial de Olimpia? Aunque, por otra parte, ha sido un acierto, pues de lo contrario te habría tenido como contrincante y uno de los dos debería morir». Sigmund se dio cuenta enseguida del estado de su amigo, por eso, con tacto y habilidad se desvió y, tras hablar de que era difícil juzgar y hablar del ser amado con objetividad, añadió: «Lo que me extraña es que tantos de nosotros tengamos la misma opinión sobre Olimpia. Esa muchacha, no me lo tomes a mal, hermano, nos parece un tanto rara, como si fuera muy estirada y careciera de alma. Su cuerpo es muy hermoso, tanto como su rostro, eso sí que es verdad. Podría pasar por bella si su mirada no pareciera sin vida, quiero decir, si no pareciera carecer del sentido de la vista. Su paso es extrañamente regular, cada uno de sus movimientos parece provocado por la puesta en marcha de un engranaje mecánico. Su interpretación, su canto, ambos tienen algo de ese ritmo desagradable y sin alma de esos muñecos que cantan, y lo mismo ocurre con su forma de bailar. En nuestra opinión, se ha vuelto muy inquietadora esa Olimpia y no quisiéramos tener nada que ver con ella. Nos parece que solo hace como que vive y, por eso, su condición es de lo más misteriosa». Pero Nathaniel no se dejó arrastrar en absoluto por el amargo sentimiento que Sigmund le provocaba con sus palabras, sino que dominó su enojo y, muy serio, respondió: «Es normal que a vosotros, que sois almas simples y prosaicas, Olimpia os parezca un ser inquietante, pues solo las almas poéticas están destinadas a encontrarse con sus iguales». Solo a mí dirigió ella su mirada amorosa que inflamó mi corazón y mis pensamientos, solo en su amor me encuentro a mí mismo de nuevo. Tampoco es justo que digáis que no es capaz de sostener conversaciones como las de los demás seres. No habla mucho, es cierto, pero esas pocas palabras parecen verdaderos hieróglifos. 53, de un mundo interior pleno de amor y del conocimiento elevado que suscita la vida espiritual y la contemplación del eterno más allá. Pero como vosotros no podéis apreciar estas cosas, solo os parecen palabras vanas. Que Dios te proteja, señor hermano», dijo Sigmund en tono amable, casi con tristeza, «pero creo que vas por mal camino. ¿Puedes contar conmigo si es que...?» No quiero seguir hablando». Nathaniel pareció sentir de repente que aquel alma prosaica de Sigmund le era verdaderamente fiel, por eso estrechó de todo corazón la mano que el amigo le tendía. Nathaniel había olvidado por completo la existencia de Clara y de su amor por ella. Su madre, Louisa,
Todos habían desaparecido de su mente, él solo vivía para Olimpia, junto a quien pasaba horas enteras sentado, fantaseando sobre su amor, la empatía de las almas, las afinidades selectivas de lo físico, etc., temas que Olimpia escuchaba con devoción. Nathaniel recuperó de lo más profundo de su escritorio la totalidad de sus escritos. Poemas, toda clase de fantasías y visiones, novelas, relatos, a los que diariamente añadía multitud de disparatados sonetos, estancias y canzonas que, una tras otra, leía a Olimpia durante horas, sin descanso. Nunca había conocido a nadie que supiera escuchar tan bien como ella. No hacía punto ni cosía, no miraba por la ventana, no daba de comer a algún pajarito, no se distraía con un perro de aguas ni con su querido gato, no recortaba figuritas de papel o jugueteaba con cualquier otro objeto entre las manos, ni tenía tampoco que disimular un bostezo con una tosecilla forzada. En definitiva, miraba durante horas enteras fijamente a los ojos de su enamorado, sin levantarse, sin un gesto, mientras su mirada se iba volviendo cada vez más cálida y más viva. Solo al final, cuando Nathaniel se levantaba y le besaba la mano o bien la boca, ella decía, y añadía, buenas noches, querido. Oh, tú, alma soberana y profundísima, exclamaba Nathaniel en su habitación, solo tú eres capaz de comprenderme. Todo su interior se estremecía embelesado cuando recordaba la extraordinaria afinidad que día a día se manifestaba tanto en su alma como en la de Olimpia, y le parecía como si ella hubiera hablado a su obra con una voz interior, a su don poético, como si, con su perspicacia, le hubiera hecho adoptar el tono que le correspondía. Y así tenía que haber sido, porque Olimpia nunca decía más palabras que las descritas. Algunas veces, en momentos de claridad y lucidez, por ejemplo por las mañanas, justo al despertarse, Nathaniel se acordaba realmente de la pasividad absoluta y la pesadez de palabra de Olimpia, pero se decía, ¿y qué son palabras? Palabras. La mirada de sus ojos celestiales dicen más que lo que pueda contener cualquier lenguaje articulado. ¿Necesita una criatura celeste encerrarse en el estrecho círculo del quejido humano que sirve para expresar nuestras necesidades? El profesor Spallanzani parecía alegrarse mucho de la relación de su hija con Nathaniel, prodigaba a este inequívocos gestos que le mostraban su simpatía y, cuando al fin, Nathaniel se decidió a insinuar un posible enlace con Olimpia, riendo abiertamente le contestó que dejaría a su hija completa libertad para elegir a quien ella quisiera. Animado por esas palabras, con el corazón inflamado y anhelante, Nathaniel decidió justo al día siguiente implorar a Olimpia que le dijera claramente, con palabras, lo que ya le había dicho desde hacía tanto tiempo su dulce mirada, que de verdad quería ser suya para siempre. Buscó el anillo que su madre le había regalado como despedida para ponérselo a Olimpia como símbolo de su entrega, de la vida incipiente que, muy pronto, comenzarían juntos. Mientras buscaba el anillo dio con las cartas de Clara y Louisar, pero las apartó a un lado con indiferencia. Finalmente encontró el anillo, se lo guardó y salió corriendo a casa de Olimpia. En las escaleras, y luego en el vestíbulo, oyó un estrépito inusual que parecía venir del cuarto de trabajo de Spallanzani. Un pataleo, sonidos como de metal, un forcejeo, golpes en la puerta e injurias y maldiciones. Suelta, suelta, loco infame. ¿Para esto me he sacrificado entregando mi cuerpo y mi alma? Ja, 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 ja. Esto no es lo que habíamos apostado. Yo hice los ojos y el mecanismo. Loco diablo, al cuerno con tu mecanismo. Maldito perro, bestia de relojero. Largo, largo de aquí, Satanás. Alto, carpintero estúpido. Bestia infame, suelta, suelta de una vez. Eran las voces de Spallanzani y del odioso Coppelius que tronaban entremezcladas. Nathaniel irrumpió en la habitación sobrecogido por un miedo indescriptible. El profesor tiraba de una figura de mujer agarrándola por los brazos, el italiano Coppola, por los pies,
Ambos forcejeaban y, llenos de furor, luchaban por arrebatársela el uno al otro. Nathaniel se sintió paralizado por el espanto cuando reconoció en aquella figura femenina a Olimpia. Inflamado de una cólera salvaje quiso, a su vez, arrebatar la presa a los rabiosos contrincantes. Pero en ese mismo instante, Coppola, con una fuerza sobrehumana arrancó de un fuerte tirón aquel cuerpo de las manos del profesor, y con él, le propinó un golpe terrible en la cabeza que hizo que Spallanzani retrocediera tambaleándose y fuera a caer sobre una mesa llena de alambiques, retortas, botes y tubos de cristal de todas clases que estallaron hechos añicos. Coppola se cargó la figura a la espalda y, riendo con una estridencia espantosa, echó a correr escaleras abajo. Los pies de la figura pendulaban horriblemente, y podía oírse cómo hacían un ruido seco, como de madera, al golpear los escalones. Nathaniel estaba petrificado, había visto demasiado bien que el rostro de cera de Olimpia no tenía ojos, y que en su lugar había dos cuencas negras, vacías. Era solo una muñeca sin vida. Spallanzani yacía en el suelo, tenía pedazos de vidrio en la cabeza y cortaduras en el pecho y en los brazos por las que la sangre fluía en abundancia. Pero, recuperándose, exclamó: «Corre tras él, corre tras él». «¿Qué haces ahí parado?» «Coppelius, Coppelius. Me ha robado mi mejor autómata. 20 años he invertido en su construcción. He sacrificado mi salud y mi vida entera. El mecanismo. El lenguaje. El movimiento. Todo mío. Los ojos. Te ha quitado los ojos. Maldito, condenado. Corre tras él, tráeme a Olimpia. Aquí tienes los ojos». Y entonces Nathaniel descubrió en el suelo un par de ojos ensangrentados que le miraban inmóviles. Spallanzani los recogió con su mano sana y los lanzó hacia él de tal modo que fueron a darle en medio del pecho. Nathaniel sintió cómo la locura clavaba en él sus garras incandescentes y cómo éstas desgarraban su alma y su conocimiento. Fui, círculo de fuego, gira, círculo de fuego. ¡Qué divertido, qué divertido! Vuélvete, muñequita linda. Baila, muñequita de madera. Y con estas palabras se abalanzó sobre el profesor y comenzó a apretarle el cuello. Le hubiera estrangulado de no ser porque el alboroto había traído ya a muchas personas que entraron precipitadamente y lograron separar al enfurecido Nathaniel, salvando así al profesor, que solo había resultado ligeramente herido. Ni siquiera Sigmund, que era muy fuerte, pudo controlar la furia de Nathaniel, que gritaba como un poseso una y otra vez: «Vuélvete muñequita linda», y soltaba tremendos puñetazos a diestro y siniestro. Finalmente, gracias a la ayuda de unos cuantos, lograron dominarlo tirándolo al suelo, donde lo ataron. Sus palabras se transformaron en un espantoso rugido animal. Y así, furioso de rabia y delirando, se lo llevaron al manicomio. Antes de que te siga contando, amable lector, lo que le ocurrió a continuación al pobre Nathaniel, y por si acaso tienes algún interés en conocer el destino del mecánico fabricante de autómatas, Spallanzani, puedo asegurarte que éste curó completamente de sus heridas. Tuvo que abandonar la universidad debido al escándalo que suscitó la historia de Nathaniel y además porque se tuvo por un engaño mayúsculo, por algo que debería estar completamente prohibido, llevar de forma encubierta a una muñeca de madera a las honestas reuniones de sociedad. Olimpia había asistido a varios test, con éxito, para que ocupara el lugar de una persona de carne y hueso. Los juristas consideraron el asunto más sutilmente y lo calificaron de punible, al entenderlo como una burla dirigida contra el gran público y tan bien escenificada que nadie, aparte de unos cuantos estudiantes muy listos, se había dado cuenta del engaño, a pesar de que ahora, cuando ya todo había pasado, muchos se afanaban en promulgar los detalles que les habían parecido sospechosos. Pero, en realidad, no aportaban nada revelador. Y es que, no resultaba extraño,
según el testimonio de un elegante, asiduo a los tés de sociedad, el hecho de que, contradiciendo todas las reglas de la buena educación, Olimpia comiera más que bostezara en tales reuniones? Lo primero, hacía notar el elegante, era consecuencia del mecanismo íntimo al autopropulsarse, ya que él había notado cómo hacía un ruidillo especial, etc. El profesor de poesía y teoría de la elocuencia tomó un poco de rapé, cerró la cajita, carraspeó levemente y dijo en tono solemne: honorables damas y caballeros. Pero, ¿es que no saben ustedes dónde está el quid de la cuestión? Todo es una alegoría, una metáfora ampliada. Ustedes me entienden. Sapienti sat. Pero a muchos honorables señores no les tranquilizó esto. La historia del autómata había arraigado profundamente en sus almas y, de hecho, ahora sentían una acérrima desconfianza hasta de las figuras vivas. Muchos enamorados, para convencerse de que no amaban a una muñeca de madera, exigían que su prometida no bailara siguiendo rígidamente el compás, o que desafinara un poquito cuando cantara, que mientras ellos le leían algo, cosiera o hiciera punto o jugara con su perrito, etc. Pero, sobre todas las cosas, que no se limitara a escuchar sino que, a veces, hablara de tal forma que demostrase que realmente pensaba y sentía. Estos pactos amorosos fueron la causa de que muchas parejas se entendieran mejor y de que otras se fueran separando poco a poco. Esto no puede tolerarse, decían tanto unos como otras. Para desterrar toda sospecha, en los tés, se bostezaba muchísimo y no se comía absolutamente nada. Como ya dijimos, Spallanzani tuvo que abandonar la ciudad para zafarse de las investigaciones criminales después de haber engañado a la sociedad con el autómata. Coppola también había desaparecido. Nathaniel despertó como de un sueño pesado y terrible, abrió los ojos y sintió un indescriptible bienestar, como si todo su cuerpo se hallara inundado por un tibio calor celestial. Estaba en la cama, en su casa paterna. Clara se inclinaba sobre él y, alrededor, de pie, estaban la madre y Louisa. Por fin, oh, queridísimo Nathaniel. Al fin estás curado de tan grave enfermedad. Al fin has regresado otra vez a mí, decía Clara con toda su alma, mientras abrazaba a Nathaniel. Pero este, embargado por una nostalgia y una emoción sin igual, derramaba abundantes lagrimones cristalinos y ardientes y murmuraba entre suspiros: «Ah, Clara, mi Clara». Sigmund, que había permanecido fiel a su amigo durante la desgracia, entró en la habitación. Nathaniel estrechó su mano. «Tú, querido amigo, no me has abandonado». Toda huella de locura parecía haber desaparecido. Nathaniel se recuperó muy pronto gracias a los cuidados que le prodigaban su madre, su prometida y su amigo. La felicidad entró en la casa por partida doble, pues, por otro lado, un anciano tío, mezquino y de quien nadie hubiera esperado nada, murió y dejó en herencia a la madre de Nathaniel una modesta fortuna nada despreciable y, además, una pequeña propiedad situada en una hermosa comarca a las afueras de la ciudad. Allí tenían pensado mudarse todos ellos, la madre, Nathaniel con su Clara, con la que iba a desposarse, y Louisa. Nathaniel se había vuelto más tierno, más aniñado de lo que había sido nunca, y por primera vez hacía justicia al excelente carácter de Clara. Nadie le mencionaba el pasado ni en lo más mínimo. Tan solo, cuando Sigmund se despidió de él, Nathaniel dijo: «Por Dios, hermano. Me hallaba en un mal camino, pero un ángel me devolvió a tiempo a la verdadera senda». Ese ángel fue Clara. Sigmund no lo dejó continuar, pues temía que se despertasen en él otra vez recuerdos dolorosos. Era la época en que aquellos 4 afortunados seres querían trasladarse a la pequeña propiedad de las afueras. Hacia el mediodía, tras haber hecho algunas compras, se encontraban atravesando las calles de la ciudad. La elevada torre del ayuntamiento extendía su sombra sobre la plaza del mercado. Exclamó Clara: «Subamos a la torre una vez más para admirar las montañas». Dicho y hecho.
Ambos, Nathaniel y Clara, subieron al edificio. La madre regresó a casa con la criada, y Lothar, poco dado a subir escaleras, prefirió esperar abajo. Una vez arriba, en el elevado balcón de la torre, los dos enamorados admiraban abrazados los perfumados bosques circundantes tras los que se erguía la azulada cadena montañosa, como si fuera una ciudad gigantesca. Mira ese bosquecillo grisáceo tan extraño que, tan bien ordenadito, parece como si quisiera acercarse a nosotros, dijo la joven. Nathaniel se llevó mecánicamente la mano al bolsillo, entonces encontró el pequeño anteojo de Coppola, miró a través de él. Clara estaba delante del cristal. De súbito, sintió que su pulso latía inusitadamente y que la sangre hervía en sus venas. Pálido como un muerto, miró a la muchacha, pero enseguida comenzó a echar fuego por los ojos desencajados y a aullar, terriblemente, como si fuera una fiera salvaje. Entonces, dio un formidable salto en el aire y, riendo histéricamente, comenzó a gritar: «Baila, muñequita de madera. Date la vuelta, muñequita». Y con una fuerza inaudita se abalanzó sobre Clara y la cogió en vilo, queriéndola tirar al vacío. Pero Clara, medio muerta de miedo y desesperación, logró aferrarse a la barandilla. Lothar oyó el alboroto y los gritos de Clara y, sobrecogido por un atroz presentimiento, salió corriendo hacia la torre. La puerta del segundo piso estaba cerrada. Los gritos de Clara sonaban cada vez más agudos. Lothar, fuera de sí a causa de la rabia y la angustia, se arrojó contra la puerta que, finalmente, se abrió. Ahora los gritos de Clara se oían cada vez más apagados: «¡Socorro! ¡Salvadme! ¡Salvadme!». La voz murió en lo alto. «La ha matado ese loco furioso», gritó Lothar. También la puerta que daba paso al balcón estaba cerrada. La desesperación le daba la fuerza de un gigante, hizo saltar la puerta de sus goznes. Loado sea Dios. Nathaniel intentaba todavía tirar a Clara por el balcón, pero ésta se aferraba desesperadamente con una mano a la barandilla de hierro. Con la velocidad del rayo, Lothar se abalanzó sobre ellos para intentar sujetar a su hermana. Pudo tirar de ella hacia arriba a la vez que encajaba tan formidable puñetazo en el rostro del rabioso Nathaniel que éste salió despedido hacia atrás y tuvo así que soltar su presa mortal. Lothar bajó corriendo por las escaleras llevando a su hermana en brazos. Estaba salvada. Nathaniel comenzó a dar vueltas por el balcón, dando brincos desencajados en el aire y gritando: «Círculo de fuego, gira, gira, círculo de fuego». La gente, alarmada por el escándalo, corría y se agolpaba al pie de la torre. Entre ella destacaba, como un gigante, el abogado Coppelius, que había vuelto a la ciudad y que precisamente se dirigía entonces a la plaza del mercado. Algunos querían subir arriba para calmar al loco rabioso. Coppelius reía y decía: «Ja, ja, ja, esperad, esperad, que ya bajará él solo». Y miraba, como todos los demás, hacia lo alto. De repente, Nathaniel se detuvo, se inclinó hacia abajo y, al reconocer a Coppelius, gritó: «Hermosos Oukous. Hermosos Oukous». Y saltó al vacío. Cuando Nathaniel quedó tendido sobre el pavimento con la cabeza destrozada, Coppelius había desaparecido entre la multitud. Algunos años después, en una comarca lejana, se ha visto a Clara sentada ante la puerta de una hermosa casa de campo junto a un hombre de aspecto agradable al que toma de la mano. Ante ellos juegan dos pequeñines muy vivarachos. De esta manera, podríamos concluir, pues, que la joven encontró por fin la tranquila felicidad hogareña que correspondía a ese carácter suyo tan saludable y que el desequilibrado Nathaniel nunca hubiera podido proporcionarle.